Quiero que tomemos asiento y creo que más que nunca en un tiempo donde hay tanta confusión y a veces tanta distracción de todas las formas, ¿no es cierto?, continuamente, y más si hablamos de las redes sociales y todo eso que nos distraen de tantas maneras. Y Dios quiere en este tiempo que nosotros nos podamos, más que nunca necesita un pueblo bien concentrado, bien enfocado. Y lamentablemente parece que es todo lo contrario, ¿no? Un pueblo más distraído o quizás más preocupado por lo que tengo, por lo que me falta. Y es a veces difícil que Dios puede hablarnos de cosas sobrenaturales cuando las cosas naturales son más importantes para nosotros. Y solo el Espíritu Santo puede traer eso. Solo el Espíritu Santo puede traer esa transformación. Porque la obra de Dios se hace a través del Espíritu de Dios. Si el Espíritu no gobierna nuestra vida, nunca Dios va a poder hacer su obra en nosotros. Nunca. Solo seremos meros oyentes, pero nunca gente que transforma el ambiente, el mundo a otras personas. Así que Dios nos tiene un gran trabajo con una generación como la nuestra. Pero vamos a continuar con lo que hicimos, comenzamos el domingo pasado. Y el domingo pasado estuvimos viendo la vida de un rey, que era Saúl. Vimos el ascenso y la caída de un rey, ¿no? De cómo su comportamiento, a pesar de haber tenido la presencia del Espíritu Santo al comienzo, de cómo Dios lo visitó, cambió su vida en un instante. Él pudo profetizar, pudo mostrar que el poder de Dios estaba en él. La gente que estaba alrededor se admiraba. ¿Cómo puede ser que Saúl profetice? Porque evidentemente reconocían que Saúl no tenía las aptitudes para hacerlo. Vemos la obra del Espíritu Santo, por eso es tan importante. Yo quisiera en esta mañana afirmar en tu vida que si Dios y el Espíritu Santo no está en tu vida y en la mía, es imposible vivir esta vida cristiana. Por eso cuando cantamos, lléname, lléname, este es un clamor, lléname de tu Espíritu, lléname, lléname. Porque no hay otra manera de que esta vida pueda vivirse. Pero este hombre, a pesar de haber sido tan visitado al principio y que Dios lo levantó como rey, el primer rey de Israel, que tenía, como quien dice, todo un camino de excelencia para brillar, lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Por causa de su carácter. Y hoy quisiera tocar el título como un líder prometedor a uno descalificado, porque quiero ahondar profundamente en el carácter de este hombre, que puedes tener el Espíritu Santo, pero llegar a hacer perder el valor que tiene el Espíritu Santo y protagonizar más nuestro carácter, nuestros prontos, como quien dice, ¿no? Nuestras actitudes, nuestro egoísmo o el orgullo nuestro. Y esto solo lo puede hacer Dios con la ayuda nuestra. El Espíritu Santo va a trabajar, pero si yo decido. Siempre digo, hay gente que dice, no, que yo ayuno y yo quiero. Pero no, primero tienes que decidirte y luego el ayuno te va a ayudar. Luego yo tomo decisiones y el Espíritu Santo va conmigo para ayudarme. Pero si yo no he tomado decisiones, el Espíritu no puede tomar las decisiones que yo debo tomar. Si yo estoy pecando, el Espíritu Santo solo me va a ayudar a ser libre del pecado si yo quiero dejar el pecado. Pero si yo no lo quiero dejar, es imposible que el Espíritu me ayude. Me puede convencer de pecado, pero yo decido que ese pecado me gusta y no lo quiero dejar. Y en este caso, este líder que era tan prometedor, porque realmente estaba con Dios, tenía todas las de triunfar, todas las de mostrar que Dios estaba con él para liderar un pueblo tan poderoso y grande, no porque eran ellos muy grandes, sino porque Dios los hizo grandes, ¿no? El carácter de Saúl fue realmente algo que marcó la historia por su inestabilidad emocional, que fue un hombre lleno de miedos, de desobediencia, de persistencia en el error, de nunca querer reconocer la inseguridad, que derivó evidentemente en un narcisismo grande y obsesivo incluso por las cosas que él vivió en cuanto con David. Pero esta característica que tenía David, estos rasgos que provocaron el rechazo de Dios, es muchas veces lo que está en esta sociedad, lamentablemente. Vemos una sociedad tan narcisista, que
o el orgullo o el querer figurar está tan latente en nosotros. Cada día más, cada día nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo soy dueño de mi vida. Y esto es un pensamiento que se ha instaurado cada vez más en la sociedad. Por eso no hay relación que dure, porque si estás en una relación matrimonial y no me gusta esto, bueno, pues nada, tú no eres suficiente para mí, así que yo busco otra cosa. No hay nada de sacrificio, no hay nada de renuncia, porque todo es narcisismo. Todo es yo y lo que yo quiero. Entonces eso hace una sociedad bastante inestable. Vamos camino a una sociedad donde relaciones van a ser muy inestables por gente inestable. Por eso vamos a introducirnos un poquito que esta apariencia que parece que era importante no lo es, porque esto es lo que le sucedía también a Saúl. Solo la apariencia no basta. Yo quiero que me acompañéis a 1 Samuel capítulo 10. Y en la introducción, el capítulo 9, versículo 1, ahí habla como de que que Saúl venía de una familia que no era nada pobre, sino que era una familia rica e influyente, dice, y a la vez él era un hombre alto, muy destacado por su apariencia, aparentemente era bastante llamativo. Y dice que incluso lo va a decir en este mismo versículo que vamos a leer, de tal manera que su apariencia era bastante evidente y llamativa. 1 Samuel capítulo 10, versículo 23, y dice así: así que lo encontraron y lo sacaron. Aquí voy a hacer un poquito la introducción. Saúl, cuando fue ungido, Samuel tenía que presentarlo al pueblo. Y en un momento determinado Samuel reúne a todo el pueblo y dice, voy a presentarles al rey. Y cuando lo llama a Saúl, Saúl estaba escondido. Ahí comenzamos a evidenciar sus problemas de carácter, que evidentemente tenía problemas con su autoestima, con su aceptación. A pesar de ser llamativo y vistoso, sin embargo, él no tenía problemas interiores. De tal manera que Samuel tiene que orar porque no sabía dónde estaba, dónde se había escondido. Y Samuel pide al Señor, muéstrame dónde está este hombre, hasta que Dios le hable y le dice, mira, está escondido aquí, está escondido detrás de un equipaje, ahí está, ve a buscarlo. Por eso hablas, así que lo encontraron y lo sacaron, dice, y era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Y luego Saúl dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Y aquí vemos claramente que la apariencia de él era buena, que no era nada mala. Incluso yo creo que cuando la gente lo vio y le llamó la atención verlo un hombre tan alto, que me imagino que al principio dudaron porque sabrían quién era Saúl, de qué familia venía o era su vecino. Pero la apariencia de él dio un golpe a la multitud, dijo que viva el rey, ¿no? Y aparte venía respaldado por Samuel. Y vemos que ese esconderse, cuando hablamos de la autoestima, que muchas veces pensamos que es bajo orgullo y todo lo contrario. La persona que tiene baja autoestima tiene un orgullo muy alto, que tiene que ver con cómo se ve a sí mismo. Y cuando a esa persona le pesa más cómo se ve, que se ve quizás poca cosa, es porque realmente lo que piensa él o ella es muy importante. Aunque tú le puedes decir, o la palabra de Dios dice todo lo contrario, que nosotros valemos o que Dios no nos hizo poca cosa, sino todo lo contrario. Dios quiere que nosotros podamos brillar como hijos de Él. Pero a veces lo que dice su yo es más poderoso. Y como su yo lo pone Él, le pone Él la valía, lo que yo valgo, y también esa persona que tiene bajo autoestima también tiene mucha percepción en cómo la acepta las personas, cómo la ven las personas. Entonces siempre va a buscar aceptación, siempre va a buscar que los demás lo vean bien, siempre va a buscar agradar a los demás porque quiere verse bien, porque la valía la está dando la gente de afuera o lo que él piensa o ella piensa que vale. Entonces, esto lo único que se puede cambiar o puede cambiar esta posición evidentemente es cuando yo puedo tener la capacidad de tener una comunión con Dios.
La falta de autoestima, que tiene mucho que ver, insisto, con un ego muy grande, se rompe cuando yo tengo una comunión con Dios, porque ayer lo estábamos viendo, no te pierdas las enseñanzas de los días sábados a las 8 de la tarde. Este próximo sábado no va a haber porque hay otras actividades, pero normalmente todos los sábados están, donde vemos el corazón, en qué condición está nuestro corazón. Y cuando uno se pone delante de Dios, Dios puede hablarnos y mostrarnos que no es por lo que nosotros somos que Dios va a impedirle hacer obras. Y uno puede ver como un Gedeón que reconocía que era el más pequeño, que era insignificante. Sin embargo, Dios le dijo, yo estoy contigo, Gedeón, no tienes que tener miedo. Le estaba diciendo, mira, yo sé quién eres tú, pero tú tienes que saber quién soy yo también. Entonces es tan importante como incluso hombres como Josué, que luego que tuvo que sustituir a Moisés, se consideraba poca cosa porque era la sombra de un gigante como Moisés, que tenía que ahora él entrar en la tierra prometida y pelear contra todos los enemigos que estaban allí para tomarla. No fue fácil, por eso Dios tuvo que afirmar su identidad y decirle que tenía que obrar conforme a la palabra, que no dudar de que Dios iba a estar con él y que todo le iba a salir bien si obedecía a lo que Dios decía. Entonces, cada vez que nosotros nos excusamos o nos queremos esconder como Saúl, ahí es el gran problema, cuando nos escondemos en nuestra baja percepción que tenemos de nosotros. Dios no puede hacer nada, pero cuando nosotros reconocemos que no valemos o quizás no somos todo lo apto, pero sí Dios puede hacer algo con nosotros, entonces cambiamos la óptica de cómo nos vemos y cómo Dios quiere que mostremos su gloria y no la nuestra, ¿no? Porque la persona que se esconde está diciendo, es más importante como yo me veo lo que yo valgo. Pero también vemos el carácter arrogante e impulsivo de Saúl, y esto lo vamos a ver bien claramente. Habíamos visto el domingo pasado cómo en la guerra de los amalecitas él hizo cosas que Dios le dijo que no las hiciera, como tomar todo el botín y traerlo, cuando Dios le dijo que no, que tenía que deshacerse de todo. Pero aquí vamos a ver la persistencia de su desobediencia también en otra guerra. Si me acompañáis, 1 Samuel capítulo 13, allí versículo 6, él va a tener que enfrentar la guerra contra los filisteos. Los filisteos le ganaban en cantidad, eran tremenda la cantidad, dice que tenía 3.000 carros, 6.000 jinetes y había una infantería tan numerosa como la arena del mar contra Israel. Evidentemente estaban en desventaja, evidentemente eran más pequeños Israel que todo el otro ejército, pero Saúl tenía que confiar en Dios, que Dios iba a estar ayudándolo. Sin embargo, mira la actitud que él va a tomar en el capítulo 13, versículo 6, dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo y trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, dice, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Y aquí vemos otra vez cómo actúa un líder, ¿no? O cómo la seguridad que transmite una persona que cree en Dios, que tiene seguridad. Siempre las guerras que vamos a enfrentar en la vida, en este caso era una guerra literal, ¿no? Contra un enemigo literal, un ejército. Pero muchas veces la guerra de la vida, nosotros nos vamos a sentir pequeños ante los semejantes problemas que podemos enfrentar en la vida. A veces situaciones complicadas de diferente ámbito, familiar, económica, no sé, social, o de tantas cosas. Pero tan importante es tener un liderazgo correcto. Y en este caso, Saúl mostró un liderazgo tan endeble, de tantas limitaciones. En su mundo interior transmitía eso a su gente y de tal manera que no le podía a su gente transmitir seguridad. A tal diferencia con David, que David dice que aún la gente que no tenía nada, los endeudados, los seguían y él pudo cambiar la historia de ellos por ser los valientes de David,
porque este hombre tenía una seguridad en Dios y no porque sea un hombre tan destacado, sino por su corazón, por su actitud. Sin embargo, este hombre lo único que hacía con la gente es hacerla dudar, la falta de un liderazgo. Y esto tiene mucho que ver con nuestras casas, hermanos. Cuando en nuestras casas la gente está atemorizada porque no somos capaces de transmitir los adultos un liderazgo espiritual. Puede haber tormenta, puede haber enemigos como en este caso los filisteos 10, 50 veces más grandes. Pero cuando sabemos con quién estamos, o cuando sabemos quién está a nuestro lado, conocemos nuestra debilidad, pero también sabemos el Dios fuerte que pelea con nosotros, podemos transmitir seguridad, porque las guerras que la vida nos produce, la Biblia habla que Dios nos dejaba en un mundo de aflicciones. No nos negó eso, pero está también la certeza que Jesús decía que en ese mundo nosotros vamos a tener paz. ¿Qué trae la paz? La seguridad de que Dios está con nosotros. Y lamentablemente vivimos en un mundo y familias donde hay una falta de liderazgo, donde hay hombres que no lideran su casa y no lideran solamente, solo lideran para decir aquí se hace lo que yo digo. Pero estoy hablando de ese liderazgo espiritual que trae paz a la casa, que hay problemas, que hay adversidad. Y aunque esa adversidad y ese problema parezca grande, podemos buscar a Dios, podemos transmitir paz, podemos transmitir confianza, que Dios va a estar y que Dios nos va a ayudar. Pero vamos a ver a este hombre que su falta de impaciencia, su falta de confianza lo va a llevar a actuar locamente nuevamente. El mismo capítulo, versículo 9, mira lo que dice: de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Saúl y salió a recibirlo. Samuel le había dicho: mira, tienes que esperarme 7 días. En 7 días yo voy a llegar para que podamos hacer la ofrenda. Pero este hombre, ante su impaciencia, decidió hacer algo que no le competía a él, porque él no era el sacerdote, no podía hacer esa ofrenda, no podía hacer ese sacrificio. Pero él mismo mira lo que él va a alegar, lo que va a argumentar, porque cuando llega Samuel, lo primero que le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esta habla mucho de la impaciencia nuestra, cuando no somos pacientes en medio de una prueba, cuando no sabemos esperar con Dios, y a veces nosotros actuamos locamente. No, me voy allí, no, la economía está mal, pues me voy a otro país. Y a veces tú le preguntas: ¿pero esto te dijo Dios? No, pero aquí no hay oportunidad. Y actuamos: no, me voy de trabajo, me cambio allí, hago esto, hago lo otro. Preguntamos a Dios, hablamos con Dios. Mira lo que hizo este hombre, versículo 11, dice: pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Vuelve otra vez a actuar de la misma manera, el mismo patrón, echándole culpas. El domingo pasado vimos cómo le echaba la culpa al pueblo, al ejército. Ahora dice: tuve que hacerlo porque tú me prometiste y no cumpliste, Samuel. Y que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda a Dios. ¿Le competía pedir a él? No era su labor. De manera que me vi obligado, dice, a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y Saúl le dice: qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor te habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Es una de las persistencias de Saúl fue su desobediencia. Siempre buscando una excusa para no seguir las instrucciones de Dios, la impaciencia por causa de sus temores.
Hermanos, la impaciencia que produce el temor puede hacernos actuar locamente. No saber esperar. No saber esperar. Por ejemplo, gente que hoy es soltero, soltera. No, que me voy a quedar soltero. No, que me voy a quedar y no voy a encontrar nunca. Y a veces aparece cualquiera. No, pero es que esta es la persona, pero tú estás viendo, es la persona. No, sí es de Dios, es de Dios. Por la misma impaciencia y temor podemos equivocarnos. Este trabajo es de Dios. No, pero es que no tengo nada. ¿Cuánta gente a veces dice, es que tú no sabes, no tengo para comer, no tengo, pero es de Dios. No, pero tengo miedo, mañana que voy a, pero es de Dios. Esa impaciencia. Este hombre, evidentemente, había un ejército, estaba listo para la batalla, pero si Dios le dio una orden y Samuel estaba allí, y a causa de esa desobediencia, él perdió toda la bendición que Dios podía darle como rey. Él nos enseña una gran lección, que debemos tomar decisiones cuando está la cosa calmada, que debemos tener paciencia y nunca decidir en base a una presión de impaciencia. Porque vamos a decidir mal, vamos a decidir con poca sabiduría y vamos a decidir independientes del Espíritu de Dios. Los arrebatos que nos lleva a la ira, a decisiones apresuradas, a actitudes arrogantes, porque yo lo voy a hacer. Yo voy a agradar a Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Era la manera de Dios? No, porque ese no era el trabajo de Él. Y causar serios daños muchas veces a las personas que amamos, ¿no? Padres que a veces actúan a la locura. Voy a llevar a mi familia para allá. Venga, lo arrastra para un lado. Ahora no es aquí, vamos para allá, para el otro lado. Y no calculamos cómo dañamos a nuestros hijos, a nuestra familia, que producimos una inestabilidad, que producimos en el corazón de los hijos. Porque muchas veces cosas que Dios no quiere, porque nosotros no sabemos la mente de Dios, no sabemos cómo Dios quiere obrar. Quizás en ese lugar es donde Dios quiere que te quedes, porque siempre digo, Dios a veces tiene cosas no con los padres, tiene cosas con los hijos. Y Dios te está queriendo que tú seas el maestro de enseñar a tu hijo fe, porque Dios quiere algo con ellos. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Ver más allá del momento, ver más allá de la situación, porque Dios ve más allá, ¿no? Y a veces esa percepción la tenemos cuando oramos, cuando yo digo, yo no estoy viendo solamente que me saque de este momento, estoy viendo qué produce este momento para el futuro, qué me va a producir esta decisión para el futuro. Y Saúl nunca calculó que esas decisiones iban a cambiar su historia, pero también la historia del pueblo de Israel. Proverbios 16:32, mira lo que dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Claramente lo que Dios quería hablar, que tiene que ver con nosotros. Nosotros, que debemos dominarnos nosotros más que las circunstancias que están afuera. Es importante tener un dominio propio de la conducta, del carácter, de las decisiones. Preguntar a Dios antes de actuar. Y vemos un claro reflejo de este hombre que nunca controló su carácter. Fue indomable en muchas veces, actuar locamente. Por eso no trabajó realmente en su carácter. Hay una gran diferencia cuando el Espíritu Santo está y le dejamos trabajar en el carácter. Pero como nosotros a veces pensamos que sabemos más que Dios, como Él
seguramente dijo, bueno, yo lo voy a hacer, le voy a agradar a Dios. Siempre él quiso agradarlo a la manera de él, como antes cuando quiso hacer sacrificio y trayendo cosas que Dios le dijo que no trajera, ahora haciendo cosas que no le competía hacer a él, pero él a su manera quería agradar a Dios, a su forma. Y esto realmente es algo que está innato en nosotros, que debemos luchar diariamente para decir, no lo voy a hacer a mi manera, Dios, lo voy a hacer a tu manera. Y realmente Saúl, tenía todas las cosas a su favor. Tenía el Espíritu Santo, desde un comienzo lo tuvo. Él tenía una apariencia agradable. Podría decir que tenía toda para ser un exitoso hombre. Tenía una gran apariencia. Tenía a Saúl de su parte, tenía palabra de Dios a su lado. Tenía un ejército, gente que estaba a su lado. Por eso esa gente que estaba temblando, aunque sea, pero estaba ahí con él. Podría otro haberse escapado, pero ahí estaban con él. Él realmente tenía dirección de Dios y la oración de un hombre como Samuel. Sin embargo, a pesar de todas esas ventajas, fracasó. ¿Por qué? Porque no le permitió a Dios ser el Señor de su vida. Así de claro. Nosotros podemos estar en un lugar correcto, podemos tener gente que ora por nosotros, podemos tener todas las cosas a nuestro favor, podemos tener palabra de Dios, podemos tener incluso las bendiciones que Dios nos permitió tener, pero si no dejamos que Dios continuamente trabaje en nuestro carácter, podemos abortar los planes y propósitos de Dios por grandes que sean. Por eso nos lleva a que cada día tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestras actitudes, de qué manera estoy actuando. Y algunas de las cosas que voy a mencionar, de qué puntos falló Saúl, en algunas voy a profundizar, pero una de ellas es evidentemente la impaciencia, que lo vimos, el precipitarse, el no esperar los tiempos de Dios, el no confiar, ¿no? Asumiendo roles que no le pertenecían a él. A veces también esta impaciencia, quizás Dios te ha hablado, que Dios te quiere usar, que Dios quiere hacer algo contigo. Esa impaciencia por querer hacerlo de cualquier manera, cuando Dios dice, espera el tiempo de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros vinimos a este país, en el año 89, evidentemente España no era la que es ahora, espiritualmente. Prácticamente eran todos españoles y las iglesias eran muy pequeñitas. Nosotros veníamos como jóvenes, nosotros veníamos con un ímpetu con mi esposo, decíamos vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero nos encontrábamos con una pared porque realmente la iglesia todavía no tenía el crecimiento y la madurez. Y entonces Dios empezó a hablarnos que había que esperar, que había que confiar. ¿Y sabes lo que empezamos a hacer con mi esposa? Encerrarnos a orar en la iglesia. A comenzar a orar y a tener la paciencia y esperar, porque nosotros veníamos de una iglesia muy formada en Argentina, veníamos con una estructura, veníamos, claro, con toda una mente, y de pronto tuvimos que bajar el listón de las expectativas que traíamos incluso, y tener la paciencia para saber esperar, porque si hubiéramos actuado impacientemente, locamente, hubiéramos dañado nuestro llamado, hubiéramos dañado a otras personas, así que tuvimos que ser humildes y decir, estamos aquí para lo que nos digan, ¿qué hacemos? Y ponernos debajo de las personas que Dios había puesto a nuestro lado, pastores que nos recibieron aquí en España. Nunca quisimos sobrepasar, a pesar que nosotros veníamos con una iglesia mayor, que habíamos venido con mayor conocimiento, porque veníamos de un avivamiento que estaba viviéndose en Argentina. Hay que saberse ubicar en el momento y en el tiempo de Dios. Y no actuar impacientemente. La desobediencia y la falta de responsabilidad también actuó en este varón, porque realmente nunca acató las órdenes de Dios, pero tampoco tomó responsabilidad por la desobediencia, porque siempre le echó la culpa a otro. Otro tenía la culpa de la desobediencia de él. Y eso es un gran peligro también.
que tenemos nosotros. Somos desobedientes, pero bueno, no es tanto la culpa mía, sobre todo cuando hay matrimonio, no, la culpa es de ella, la culpa es de los hijos, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tienen los pastores, los líderes. La culpa la tiene la circunstancia. Nunca asumió su pecado, nunca asumió su desobediencia, nunca se humilló delante de Samuel. Siempre le dijo, e incluso hasta, como vimos, tú, Samuel, tuviste la culpa. No llegaste cuando me dijiste que ibas a venir. Pero otra de las cosas fuertes que obró en él, evidentemente, fueron los celos y el enojo. Y vemos después de la victoria que tuvo David, que incluso él mismo contra Goliat, ¿no? Vemos cómo el pueblo empezó a adular a David porque vio realmente algo especial. Pero él mismo, como vio que era su rival, decidió hacerlo comandante y mandarlo a guerras lejos, incluso para ver si se moría por alguna guerra, para sacarlo de juego. Ese celo, esa envidia, casi podríamos decir patológica, que lo persiguió contra David. Esa envidia y ese celo es algo latente también en nosotros que debemos cuidar. Incluso dentro de la iglesia, hermano. Cuando hay celos, envidias, ¿por qué él crece? ¿Por qué a aquella la ponen? ¿Por qué lo ponen a aquel? ¿Por qué a mí no? Y empezamos a tener celos. Y celos no solamente de la iglesia, en el ámbito donde nos movemos, en nuestros puestos de trabajo. Celos porque el otro tiene y yo no tengo. Celos porque tiene aquella familia. Envidia de por qué otros tienen, no sé. Eso hace que perdió la paz y perdemos la paz y el enfoque cuando hay celos y envidia. Si tú me acompañas a 1 Samuel 18:8, vemos ahí alguna actitud que él va a tener. Mira la actitud que nos tenemos que cuidar. 1 Samuel 18:8. Y dice así, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho que decía, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Esto vimos que el éxito de otro lo enojó. Nunca nos enoje el éxito de otra persona. ¿Y por qué a él? Antes de alegrarnos por el bien del otro, del buen trabajo que otro hace, de que otro es prosperado, y empezamos incluso a cavilar, porque él empezó a cavilar, ya no le queda más que tome el reino, dice. Ya empezó él a imaginarse, este me va a quitar el reino seguramente, o seguramente ya me van a sacar a mí, aunque él ya sabía, porque Samuel ya le había dicho, pero era como una obsesión que él tenía. Cuando hay celos y envidia, es una cosa que está como nos corroe interiormente, ¿no? Y a veces nos enojamos. Si somos sinceros porque otro prospera, porque otro tiene, incluso nosotros como iglesia o los pastores, ¿por qué el otro tiene una iglesia tan grande? ¿Por qué el otro crece? Y mira, que algo malo estarán haciendo. Y siempre encontramos algo malo para poder encontrar una razón de por qué el otro crece y nosotros no, de por qué el otro le va bien y a mí no. Ese es un corazón que no es bueno, que no es sano. Y entonces eso nos daña, nos hace iracundos. Mira lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo. Y al día siguiente dice, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Y David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Increíble. Y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David la esquivó 2 veces. Quiere decir que 2 veces en ese momento lo quiso matar a David.
Pero no solamente en ese momento, sino vemos luego que va a él ejercer una persecución acérrima para matar de una forma o de otra a David. Y a veces uno dice, no, yo no voy a salir con una lanza a matar a nadie, pero sí mato con la lengua. Mato hablando mal de esa persona. Mato criticando a esa persona. Algo habrá hecho. ¿Y por qué tiene esto? ¿Y por qué a mí no? Tenemos que erradicar, hermanos, de nosotros. Cuando hay incluso baja autoestima, tenemos muchos celos, mucha envidia. Y eso tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Eso produce mucho enojo, mucha rabia, ¿no? Y por eso tenemos hoy tanta gente llena de ira. Pero algo estará haciendo. Mira, yo estoy trabajando de sol a sol y este otro, mira lo que... Y incluso puede ganarlo de mala manera. Pero ese es su problema. Mi problema es guardar el corazón. Y vemos hoy una sociedad llena de ira porque está llena de celo, porque vemos en las redes sociales, mira lo que tiene, mira, ahora está de vacaciones, porque ahora todo el mundo quiere salir de vacaciones porque tiene que colgar en las redes sociales que está por allí, en la playa, no sé dónde. Algo tiene que mostrar, porque no puede ser que aquel salga y yo no. Que yo soy un pobre y el otro parece que está bien, así que yo tengo que también mostrar algo. Y ese enojo, y uno lo puede ver incluso como quien dice, en la manera uno de conducir, en la manera de comportarse, ¿por qué los accidentes lo tienen los hombres? Un porcentaje más grande, porque muchas veces están llenos de ira y de enojo. A veces te da miedo, incluso nosotras como estamos conduciendo, a veces yo veo que hay hombres que si lo sobrepasaste, como hay un enojo y te quieres sobrepasar más. Yo recuerdo una vez que estábamos en Marruecos, era un día casi un hombre, porque lo adelantamos, casi nos tiró al costado de la carretera y por poco nos mata, lleno de ira, de enojo. Mujeres llenas de enojo, porque otras tienen, porque esa ira y ese enojo se hace en la casa, se transmite en la casa. Mujeres llenas de violentas, porque hay enojo. Es trabajar eso, hermano. Es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida, porque la Biblia habla que el amor dice que no tiene celos. El amor no tiene envidia. Cuando hay falta de amor, yo tengo celo, tengo envidia. Pero si el amor de Dios está en mi vida, yo radico eso. Saco de mi vida eso. No puede haber en la casa de Dios celos y envidia. No puede haber eso. Porque si el amor de Dios está entre nosotros, eso tiene que salir de mi vida. Pero otra cosa que lo persiguió también a Saúl fue el temor. Cuando dudamos de las bendiciones de Dios. Mira en el versículo 12 del mismo capítulo 18. Y dice, y después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Saúl sabía que Dios estaba con David y tenía ese temor de saber que cuando alguien está con Dios, tienes que saber que la bendición está sobre esa persona. Pero esa persona también tiene que tener seguridad, tiene que tener confianza. Y a veces cuando eso no está, empezamos a no tenemos confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene un lugar para nosotros. Nadie le quita un sitio a otro. Porque Dios tiene un propósito para cada uno. En este caso Saúl tenía un plan, un propósito, era el primer rey, pero él lo perdió por su actitud, por su carácter. Entonces Dios dice, bueno, voy a levantar otro que lo va a hacer. Pero la culpa de no haber cumplido fue Saúl, no fue de Dios. Pero nosotros tenemos que tener la confianza todos, que somos los que somos hijos de Dios, que Dios tiene un plan para nosotros y el plan contigo no es igual que conmigo. Así que nadie roba a nadie quita a nadie. Nosotros mismos podemos descalificarnos, pero nadie nos quita.
Entonces nosotros nunca podemos estar pensando mal de la otra persona. Nunca podemos tener deseos de que a otro le vaya mal. No hay que tener miedo, hermanos. A mí a veces cuando la gente viene, el hecho de estar liderando por tantos años, tener iglesia y todo, claro, estamos rodeados de gente que quizás quiera mal tuyo y hay gente que viene, parece hacer... Nunca he tenido miedo, nunca lo tendré. Ay, que te van a hacer daño. No me van a hacer daño. A ningún hijo de Dios le hacen daño. Nunca, jamás tendré miedo. Nunca lo tengas, porque Dios está contigo. Aquí no se trata, y te van a hacer daño y que hablan de ti. No me importa a mí. Ese no es mi problema, es el problema de la otra persona, porque esa es la persona que se descalifica a sí misma, como se descalificó Saúl. Cuando tenemos esa seguridad, hermanos, terminamos con la murmuración, con la crítica, con el miedo. Ay, ¿qué van a hacerte? A mí no me van a hacer nada. El que hace mal al que hace mal es al pueblo de Dios. El que se levanta y actúa mal es contra el pueblo de Dios y es contra Dios mismo. Guardemos nuestro corazón de gente que te hace querer tener miedo. Ay, mira, no me interesa. Nunca me meto en las contiendas del pueblo. Nunca me meteré. No te metas en las contiendas. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, ahora van a pensar esto. Ahora, uy, ¿qué van a hacer? No, Dios te eligió. Anda como Dios quiere. Vive como Dios quiere. Y Dios te va a guardar. Es importante esto. Porque realmente Saúl, ese espíritu de locura, lo persiguió. La envidia. Cuando él decía, ay, a mí miles y a David 10,000. Y nos hacemos la película. La envidia. Me va a quitar el reino. ¿Qué me va a quitar? Y Saúl sabía que se le había quitado el reino. Por eso miraba con sospecha. Tú sabes cuando estás mal. No es el problema la otra gente, sino es que tú arregles tu corazón con Dios. Porque cuando Saúl siempre intentó, como digo, echar culpas a otro de su condición, de sus acciones. Entonces necesitamos realmente no actuar como Saúl, porque dice que no miró con buenos ojos a David. Después de ese momento ya siempre miró con malos ojos. No mirar con malos ojos a la gente. No buscar motivos, cavilando, ¿qué hace? ¿Por qué lo hace? Ay, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán tramando? ¿Qué harán? ¿Cómo pensarán? Es una mente carnal, corazón carnal. Yo a veces siempre digo, cuando tú te guardas el corazón, la gente no va a ti por eso. Yo siempre digo que, cuando dice, a mí me dijeron, ¿por qué van a ti? Porque tú sabes que le sigues el juego. Porque la gente sabe a quién va a ir para desprestigiar a otra persona. La gente sabe a quién va a ir para contarle cosas. Si a ti van, ponte alerta. Quiere decir que tú estás igual que esas personas. Guarda tu corazón. No seas como un Saúl que tenía malos ojos, que miraba mal al escogido de Dios. Ah, que me vienen a contar a mí. ¿Por qué te vienen a contar a ti? A mí nadie me viene a contar nada. Y no porque hay otros pastores que entran en el juego del chismerío, de hablar mal de uno, del otro. Tenemos que tener una mente sana. Mira Proverbios, vamos a leer esto y ya vamos acabando acá. Proverbios 14, 30. Proverbios 14:30. La envidia trae agitación interior y la envidia también que le tuvieron, vemos en las familias, la envidia que le tuvieron a José, la envidia que le tuvieron a Jesús. La envidia es muy mala consejera. Dice Proverbios 14:30, dice,
mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. La envidia te destruye por completo, ¿no? Entonces, vemos tantos momentos que el pueblo de Israel, cuando envidiaban a Moisés, cuando envidiaron a Aarón, y se levantó el pueblo contra ellos, y como Dios los destruyó. Dios siempre estuvo en contra de la envidia, porque, insisto, la envidia es la falta de amor. La envidia es falta de amor. El celo es falta de amor. Es una persona carnal. La inseguridad que lo persiguió, la necesidad de aprobación. Por eso siempre priorizó la aprobación del hombre, Saúl, antes que de Dios. Siempre quiso caer más bien a la gente que a Dios. Eso es un peligro, hermano. Es un peligro. Entonces va a ser una persona que siempre va a andar con caretas. Siempre va a andar mostrando que está todo bien. E incluso va a hablar en léxico espiritual. A mí me choca cuando hablan tan espiritualmente. Y no quiero decir que no lo hables, pero a veces hace tan evidente que me tengo que poner la máscara. Necesitamos ser genuinos, hermano. Genuinos. En un mundo de apariencia, necesitamos ser genuinos. Porque la persona íntegra es la que produce un impacto en el corazón de otras personas. Porque Dios la usa. La arrogancia que tuvo Saúl, el autoengaño, que se mostró resistente a la corrección. No quiso ser corregido. Creía que sabía más que Dios. Lo que dice Dios no es tan importante. Yo lo voy a hacer a mi manera, como insistió siempre. Y le impidió realmente siempre un arrepentimiento genuino. Nunca hubo un arrepentimiento. Nunca mostró en toda su historia él, sí me arrepiento de verdad. Sino, sí me arrepiento, pero quiero que sepas que no fue mi culpa. Entonces, que Dios nos ayude, porque el carácter de Saúl no evolucionó para bien, sino evolucionó todo lo contrario. Y cada día él mismo se descalificó. No lo descalificó Dios. Él mismo se descalificó por el orgullo, por la falta de sumisión que tuvo. Y muchas veces porque ese autoengaño de que estaba bien lo que hacía y la desobediencia. Y yo quiero terminar porque este corazón de Saúl no está lejos del nuestro. Amén. Él es tan igual que nosotros. Y nos autoengañamos si creemos que somos mejores que Saúl. Cualquiera de nosotros puede caer a ser un Saúl. Tranquilamente. Entonces tenemos que estar muy pegados a Dios, muy pegados a su palabra, muy obedientes a lo que Dios dice y muy deseosos de hacer las cosas como Dios quiere. Cada día, hermano, cada día somos desafiados a las cosas de la vida, a no tener envidia, a no ser desobediente, a no manipular, al autoengaño, a la desobediencia, ni te digo. Dios nos ayude, porque Dios no nos eligió por buenos. ¿Estás de acuerdo? Dios no nos eligió porque éramos buenos. Pero Dios puede hacer de nosotros gente buena. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Dios nos cambia el corazón en este tiempo. Y por gente que puede mirar bien a otros. Y no estar ahí especulando, ¿qué será? Cavilando, oh, ¿por qué no me saludó? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no? Y que seamos gente sana. Amén. Gente con un corazón cambiado, con un corazón que agrada a Dios. Que el Dios que tenemos nosotros, la gente lo quiera tener. No porque se lo estamos predicando, sino porque lo está viendo en nuestra vida. Y diga, mira, quiero ese Dios que tienes tú. ¿No? Lo quiero, porque veo cómo tú eres y eres diferente a los demás. Estás en tu puesto de trabajo y dices, no te veo criticar a nadie, no te veo pisar a nadie.
No te veo que quieres el mal de nadie. Y te veo que cuando se te da una orden la obedeces, no la cuestionas. Hermano, el mundo necesita ver gente diferente. No copias, sino gente original, porque Dios ha cambiado el corazón. Nuestros hijos, yo no necesitamos dejarle cultos, necesitamos dejarle vida. Que los hijos digan, wow, lo que vi en mi familia no eran perfectos, pero vi en mi casa algo diferente que otras casas no tenían. Cierra tus ojos allí. Que el Señor nos ayude, porque Dios quiere ayudarnos. Su palabra está para ayudarnos y para inspirarnos a hacer lo que Dios quiere. Para mostrarle al mundo, mira, es posible. Este era un egoísta, un envidioso. Mira, y Dios lo cambió. Este era un desobediente, una desobediente, pero Dios hizo un milagro y hoy la ves transformado. Padre, te damos gracias. Pon tu mano en tu corazón quizá. Dile, este corazón tiene que ir cambiando diariamente con tu palabra. Y no creerme el autoengaño que todo está bien. Y no querer hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a la tuya. Por eso debo leer la Biblia diariamente, porque lo quiero hacer a la manera de Dios. Cada día que yo leo la palabra le estoy dando una oportunidad que Dios me hable. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es buena para nosotros. Tu palabra nos ayuda, nos corrige, para hacer el bien a nosotros mismos, para dejar de vivir en sentimientos que nos dañan, que nos producen ira, enojo, que nos llevan a tener envidia, que nos mata la fe, que nos mata la esperanza, que nos corroe el corazón. Señor, queremos que tú puedas obrar en nuestro interior. Queremos ser gente obediente para hacernos bien a nosotros mismos y dejar un legado de obediencia a nuestra descendencia. Señor, renunciamos a nuestra obstinación. No queremos ser gente obstinada, que una y otra vez nos tengas que recordar cómo hacer las cosas. Padre, en el nombre de Jesús queremos renunciar al temor, a la impaciencia que nos ha perseguido por querer hacerlo a nuestra manera. No somos pacientes para esperarte muchas veces. Perdónanos. Cambia nuestro corazón porque tú quieres que confiemos en ti y que no actuemos locamente. Renunciamos a actuar locamente, a nuestra manera. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hacerlo a tu manera. No queremos nosotros mismos descalificarnos delante tuyo. Queremos honrarte, queremos darte gloria, queremos darte alabanza. Queremos mostrar que somos tus hijos, que es posible, aunque no valíamos, no éramos aptos, pero tú pudiste hacer una transformación porque te dejamos obrar, porque obedecimos tu palabra aunque nos ha costado, porque te dejamos que el Espíritu Santo tomara nuestra vida y obrara un milagro en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, erradicamos todo lo que nos aparta de ti. Erradicamos de nuestro corazón toda desobediencia, todo corazón que sea terco, que sea obstinado. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda herencia que hemos traído de nuestra familia. Hemos venido quizá de familias tercas y obstinadas. Renunciamos a eso para ser hijos de Dios, obedientes, con una genética nueva, con un ADN diferente, que te da la gloria a ti, que te honra a ti, que bendice tu nombre, que cada día pelea para poder obedecerte y hacer morir nuestra carnalidad. Queremos amar, Señor, para renunciar a la envidia, a los celos, y el amor tuyo invada tu casa, invada nuestro hogar. Nos acompañe en los puestos de trabajo, nos acompañe cuando estamos afuera. En el nombre de Jesús, renunciamos a sentimientos que no nos bendicen, que nos dañan el corazón y nos apartan de Dios.
Queremos sentimientos que vienen del Espíritu Santo, que obran el bien para otros y bendicen nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libéranos, Espíritu Santo. Libéranos ahora. Comienza a orar. Si tú has sentido que hay celos, que hay envidia, dile, saca eso de mi vida, Señor. Quítalo de mi vida. Cuando vengan esos pensamientos, ayúdame a renunciar a eso. El salmista en un momento cuando vio que otros prosperaban, dice que él casi se desliza en sus pies, porque vio que los malos prosperan. Y uno piensa muchas veces, Señor, hago tu voluntad, pero mira, no prospero, pero el otro que está haciendo mal lo haces prosperar. Renunciamos a eso, porque todo nuestro bien no está en esta tierra. Todo nuestro bien está en el cielo, en tu presencia, en las cosas que tú has prometido que harás también con nosotros. Trae una visión clara y no pequeña de quiénes somos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Quiero dejar de mirar a los demás para mirarme como estoy yo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias.